Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Corintios 16:17. Bienvenidos al episodio 380 y estamos en el día 11 de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Hoy va a ser un episodio muy corto porque hay otra actividad que hay que hacer, que es los cursos que pronto van a salir y claramente usted está invitado a participar de los cursos también, ¿no? Va a ser online y van a ser completamente gratis, pero con una aportación también en la plataforma filosofiatierra.app. Bien, nos quedamos en la sección tercera, ¿no? De la representación sistemática de los conceptos de principios del entendimiento, pero creo que ya hicimos esto, ¿no? El título general de lo que estamos tratando es no es esto, ahí está, la analítica de los principios, ¿no? Y aquí el axioma de la intuición se refiere a la representación sistemática de todos los principios del entendimiento, que son 4 como vimos. 1, el axioma de la intuición, que se relaciona con cantidad. 2, anticipaciones de la percepción, que se relaciona con cualidad, claro, con cualidad, y a los dos las relaciona como matemáticas, y a las siguientes 3 y 4 las relaciona con la física o las describe dinámicas, ¿no? Que es la analogía de la experiencia, que está referente a relación, y modalidad está con los postulados del pensar empírico, pero ya vimos que estos dos los agrega como uno, no los desarrolla como uno en la analítica de la experiencia. Bien, entonces empecemos con los axiomas de la intuición. Recordemos esto, ¿no? Kant está diciendo que existen estos principios del entendimiento, ¿no? Estos 4 principios del entendimiento que se relacionan con los 4 principios con los cuatro categorías del juicio y con las 4 categorías del entendimiento. Entonces, los axiomas de la intuición. Principio: todas las intuiciones son cuantitativas. Bien, entonces, principio: todas las intuiciones son cuantidades extensivas, ¿no? Cuantidades se refiere a que tienen esta cantidad, ¿no? Cantidades extensivas. Bien, prueba porque estos axiomas ya dijimos que se aplican a la realidad tal como la percibimos. Esto va a unificar, esto va a ser el nexo que va a haber en la síntesis, de percepción. Sin embargo, esta síntesis está dentro del esquematismo, ¿no? Dentro del esquematismo, que es esta estructura mucho más grande. Entonces, vamos a seguir. Todo referente a los axiomas de la intuición. Dice: prueba. Todos los fenómenos tienen, en cuanto a su forma, una intuición en el espacio y el tiempo. Evidentemente, todo tiene esta forma, claramente, ¿no? Lo que le sirve a todos de fundamento a priori. Ok, si hay una forma de cuadrado en el espacio, entonces este papel que tiene esta forma de cuadrado también, el marco también, la pantalla también, todo. Entonces a eso se refiere. Entonces dice: no pueden ser aprendidos, es decir, recibidos en la conciencia empírica, sino por medio de la síntesis de lo diverso, por la que se producen las representaciones de un espacio o de un tiempo determinados, es decir, por la composición de sus elementos homogéneos y por la
conciencia de la unidad sintética de estos elementos diversos, más la conciencia de la diversidad homogénea en la intuición en general, en cuanto que la representación de un objeto solo así es posible, consiste en el concepto de cuantidad, quanti. Por consiguiente, la misma percepción de un objeto como fenómeno no es posible más que por esa misma unidad sintética de lo diverso en la intuición, sensible, unidad por la que de la composición de lo homogéneo diverso se concibe en el concepto de cuantidad, es decir, de los fenómenos son todos cuantidades, y mejor cuantidades extensivas porque son representaciones necesarias como intuiciones en el espacio o en el tiempo mediante esta misma síntesis por la que se determina en general espacio-tiempo. En 5 minutos, por favor, vamos a hacer algo que debemos hacer. Llamó cuantidad extensiva aquella en que la representación de las partes hace posible la del todo y que necesariamente la precede, o sea, la antecede, está anterior. No puedo representarme una línea, por pequeña que sea, sin trazarla en el pensamiento, es decir, sin reproducir sucesivamente todas las partes de un punto a otro y sin hacer con esto plástica la intuición. Lo mismo sucede con cualquier parte del tiempo, por pequeña que sea. Yo no puedo concebirla sino por medio de una progresión sucesiva que va de un momento al otro y de la adición de todas las partes del tiempo. Resultará luego una cantidad de tiempo determinada, como la intuición pura en todos los fenómenos es espacio o tiempo. Todo fenómeno, en tanto que intuición, es una cuantidad extensiva porque no puede conocérsele sino por medio de una síntesis sucesiva de parte a otra que la aprehensión verifica. Todos los fenómenos pues son primeramente percibidos como agregados, como multitud de partes dadas ya antes, lo cual no sucede siempre en todas las clases de cuantidades, sino únicamente en las que nos representamos y aprendemos como extensivas. Aquí, en esta síntesis sucesiva de la imaginación productiva en la creación de figuras, es que se fundan las matemáticas de la extensión, con sus axiomas, que expresan las condiciones de la intuición sensible a priori, que son las únicas que posibilitan el esquema de un concepto puro de la intuición exterior, como por ejemplo que entre dos puntos no cae más que una sola línea recta posible, o que dos líneas rectas no contienen un espacio, etc. Son estos axiomas que no se refieren propiamente más que a cuanta como tales. En cuanto a cantidad, es decir, a la cuestión de saber cuál es el tamaño de una cosa, sobre esto no hay axiomas en el verdadero sentido de la palabra, por más que muchas de estas proposiciones sean sintéticas e inmediatamente ciertas, porque el par añadido al par o quitado del par son estas proposiciones analíticas, porque, repito, que el par añadido al par o quitado del par son estas proposiciones analíticas, puesto que tengo conciencia inmediata de la identidad de la reproducción de una cuantidad como la otra. Los axiomas, al contrario, deben ser principios sintéticos a priori. Las proposiciones evidentes que expresan la relación numérica son seguramente sintéticas, pero no son generales, como las de la geometría, por lo que no merecen el nombre de axiomas, sino solo el de fórmulas numéricas. La proposición que 7 más 5 es igual a 12 no es en modo alguno analítica, porque yo no pienso 12 ni en la representación de 7 ni en la de 5, ni en la de la unión de estos dos números. Aquí no se trata de si 12 es concebido en la adición de los dos números, pues toda proposición analítica se trata solo de saber si yo pienso realmente el predicado en la representación del sujeto. Mas aunque esta proposición es sintética, no es sin embargo más que particular, en cuanto que aquí solo consideramos la síntesis de las cantidades homogéneas de las unidades. Esta solo de una manera puede realizarse, por más que después sea el uso de estos números generales, cuando digo un triángulo se construye con tres líneas, en dos juntas son mayores que
que la tercera no hay en ello más que una pura función de la imaginación productiva, que puede trazar líneas más o menos grandes y hacerlas al mismo tiempo que se encuentren formando toda clase de ángulos. El número 7, al contrario, no es posible más que de una sola manera, y asimismo el 12, producidos por la síntesis del primero con 5. Tales proposiciones pues no pueden llamarse axiomas, pues si no habría un número infinito, sino fórmulas numéricas. Este principio trascendental de la ciencia matemática de los fenómenos extiende considerablemente nuestro conocimiento a priori, porque solo por él pueden las matemáticas puras aplicarse con toda la precisión a los objetos de la experiencia. Sin él no solo no sería evidente por sí misma su aplicación, sino que también da pie a ciertas contradicciones. Los fenómenos no son cosas en sí. La intuición empírica es posible solo por la intuición pura, porque lo que de esta dice la geometría se afirma también para la otra. No puede ponerse el pretexto de que los conceptos de los sentidos no deben conformarse a las leyes de la construcción en el espacio, por ejemplo, a la infinita divisibilidad de las líneas o de los ángulos, porque así se negaría al mismo tiempo todo valor objetivo al espacio y con él a todas las matemáticas, y no se sabría ya por qué ni hasta qué punto estas aplicables son a los fenómenos. La síntesis de espacio y tiempo es lo que hace posible, como formas esenciales de toda intuición, la aprehensión del fenómeno y por consiguiente toda experiencia externa, y por consiguiente también todo conocimiento de objetos de la experiencia y todo lo que prueben las matemáticas en su aplicación pura. Esta síntesis vale también necesariamente para la experiencia. Todas las objeciones que en contra se hacen no son más que argucias de una razón poco ilustrada que erróneamente cree que puede librar a los objetos de los sentidos de la condición formal de nuestra sensibilidad y que los representa como objetos en sí dados al entendimiento, aunque no son más que fenómenos. Si así fuera, nada de ellos podría seguramente ser conocido a priori, y por consecuencia, mediante los conceptos puros del espacio y la ciencia que determina estos, la geometría misma sería imposible. Bien, vamos a analizar lo que dice acá detalladamente. Bien, lo que Kant está hablando es que estos axiomas de la intuición son el primer principio del entendimiento puro. El primer principio que va a describir en la crítica de la razón pura, y que están dentro de los juicios sintéticos a priori. Ya dijimos la importancia de los juicios sintéticos a priori, son que estos universalmente son universales y necesarios, y expanden el conocimiento, pero no provienen de la experiencia. Y entonces, ¿cómo ocurren, no? Y claramente los juicios sintéticos a priori son la base de la crítica de la razón pura. Se refieren a cómo los objetos son aprehendidos con doble E, aprehendidos por la mente en la experiencia, ¿no? Entonces, todas las intuiciones son magnitudes extensivas, ¿no? Es decir, todo lo que percibimos en espacio y tiempo, o sea, los fenómenos se presentan en magnitud o cantidad, tiene partes, ¿no? Entonces, cuya representación ocurre mediante una síntesis que es sucesiva. Esto primero, es sucesivo, y esto permite que el objeto pueda ser representado como un todo, ¿no? Como un todo. Entonces, acá el punto está es que la explicación ocurre por partes, donde bien, entonces la intuición empírica necesita una síntesis. Kant dice que no podemos tener una experiencia de un objeto sin esa síntesis de lo múltiple, ¿no? En este espacio y tiempo. Entonces esto quiere decir que para percibir un objeto necesitamos unir mentalmente partes, ¿no? Puntos, líneas, formas, y esto ocurre en la intuición sensible, en espacio y tiempo. Luego está la magnitud extensa o extensiva, que es esta magnitud donde las representaciones de las partes se hacen posible, ¿no? La realización, esta representación del todo. Por ejemplo,
para representar una línea necesitas pensar desde sus partes, desde puntos, una línea, después construirla poco a poco, ¿no? Entonces, pero esta construcción de poco a poco se hace de forma extensiva, ¿no? Lo mismo con el tiempo, no puedes pensar un momento del tiempo sin pensar en la sucesión de otros tiempos que han transcurrido para pensar en ese tiempo. Entonces, lo que Kant está tratando de articular es que todo fenómeno es una magnitud extensiva, todo fenómeno termina siendo extensión, ¿no? Una magnitud extensiva, no más que extensión. Entonces, porque todo fenómeno es representado en espacio y tiempo, y todo lo que percibimos está sujeto a esta estructura, no tiene partes homogéneas, donde todas del mismo tipo, por ejemplo, estos puntos en el espacio o momentos en el tiempo se unen, ¿no? Tienen esta homogeneidad, o sea, que sustenta el poder conocer cuando tú tocas algo, evidentemente es diferente la sensación de cada objeto, ¿no? Pero sigue siendo esta parte homogénea de tener sentido en lo que estás tocando, ¿no? Y qué estás tocando. Entonces su percepción requiere esta síntesis sucesiva que se va a construir paso a paso, ¿no? Y claramente Kant dice que la geometría se basa en esa capacidad que tiene la mente para sintetizar magnitudes extensivas. Por ejemplo, entre dos puntos solo puede haber una línea recta, ¿no? Entre dos puntos, colocas un punto, y en estos dos puntos solo debe haber una línea recta, que sería un tipo, es un axioma, ¿no? Pero solo puede haber eso, ¿no? Entre dos puntos solo hay una línea, no puede haber dos líneas, no puede haber tres líneas, sino que se une un punto más un punto, y esto es algo que aprendemos de la experiencia, ¿no? Perdón, Kant dice que no aprendemos esto de la experiencia, ojo, porque está hablando de los juicios sintéticos a priori, estos juicios que son universales y necesarios, que añaden algo a la experiencia, añaden algo a la mente, pero no se manifiestan en la experiencia, que no se aprenden de la experiencia. Y claramente estos juicios sintéticos a priori son la clave para revisar y escribir, que Kant escriba la crítica de la razón pura. Entonces, por ejemplo, entre dos puntos solo puede haber una línea recta. Es un juicio sintético a priori que se basa en cómo intuimos el espacio, ¿no? Existe este tipo de proposiciones, las llama Kant axiomas, ¿no? Porque son sintéticas, añaden algo nuevo al conocimiento, son a priori, no dependen de la experiencia, son universales, o sea, valen para todos los casos. ¿Y qué pasa con los números, no? Entonces Kant distingue acá entre la magnitud extensiva y la magnitud en cantidad, o cuantitas, ¿no? Cuantitas extensiva y cuantitas nada más. Entonces la magnitud extensa es como el espacio y el tiempo, es eso básicamente, se manifiesta ahí, y la magnitud cuantitas es con los números, ¿no? En el caso de los números, 5 más 7 es igual a 12, y no es analítico, porque 12 no tiene nada que ver con 7, o nada, no tiene nada que ver con 5, pero tampoco es un axioma, porque no es universal. Podemos llegar al 12 si sumamos 10 más 2, entonces si no es un caso particular, ¿no? Entonces por eso Kant llama a estas proposiciones fórmulas matemáticas no axiomas, ¿no? Son no axiomáticas, simplemente fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces Kant demuestra una matemática pura, ¿no? Que en este caso es la geometría, que ya dijimos que se basa en los juicios sintéticos a priori, y los juicios aritméticos se basarían en este tipo de juicio analítico, que no es un axioma, ¿no? Bien, en este sentido, la matemática pura es posible porque espacio y tiempo son formas puras de la sensibilidad. Espacio y tiempo son estas formas que son como el software, ¿no? Puras que nos permiten tocar las cosas, nos permiten escuchar, oír, experimentar el mundo, conocer en otro sentido, ¿no? Entonces todo conocimiento de los objetos en la experiencia requiere que sean intuiciones sensibles, estructuradas en estas magnitudes extensivas, ¿no? En dijimos que estas magnitudes extensivas están en espacio y tiempo, pero esta magnitud extensiva es la que es la representación de las partes que hacen posible la representación del todo, ¿no? La representación de las partes va a hacer posible una representación del todo, por ejemplo, y claramente llevamos esto también en filosofía contextual, ¿no? Pero es algo muy
muy diverso, ¿no? Hablar ahora de la filosofía contextual no es dable, pero el principio para la introvisión termina siendo la no particularización de las cosas, ¿no? Y cuando tú no particularizas las cosas, o sea, no las ves como separadas, existe una unidad, ¿no? Un tipo de representación del todo, como una imagen, ¿no? Una imagen, una de fotografía, como si estuvieran al frente de tus ojos. Y ahí ocurre la totalidad, ¿no? Y en filosofía contextual analizamos a profundidad esto y le damos la consciente y demás, pero Kant está diciendo que esta magnitud extensiva es aquella que hace que la representación de las partes hagan posible la representación de un todo, ¿no? Y claramente esto es importante porque se van a manifestar en espacio y tiempo, y nosotros, como vimos, tenemos este tipo de relación de conocimientos mediante esquemas, ¿no? Esquemas que ocurren en las categorías del juicio y las categorías del entendimiento, y más con estos principios del entendimiento también, ¿no? Que en este caso estamos analizando el axioma de la intuición, ¿no? O sea, el principio de la intuición. Entonces por eso Kant está diciendo acá, o está tratando de analizar cómo nosotros percibimos unitariamente, pero antes de percibir unitariamente las cosas o experimentar cada una como tal, hay un tipo de totalidad que ya se ha armado, se ha englomerado, ¿no? Y tiene este principio de ser un tipo de axioma de la intuición, ¿no? Ya dijimos que los axiomas son estas partes indiscutibles de la geometría, estas partes indiscutibles de los números, de las matemáticas. No se puede discutir un axioma, ¿no? No hay axiomas en ciencias sociales, no existe, ¿no? Hay axiomas en las matemáticas, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, por ejemplo, más básico e incluso mal dicho, pero se entiende y es así, y eso es un axioma. Pero lo que está tratando de hacer Kant es decirnos que hay un principio axiomático en la intuición. ¿Cómo es esto posible, no? Todas las intuiciones son magnitudes extensivas, es decir, todo lo que percibimos en espacio y tiempo se presenta como una magnitud en cantidad, ¿no? Que tiene partes, pero a la vez estas partes están en un todo unificado para nuestra experiencia, para experimentar las cosas. Y entonces Kant está hablando de esto cuando habla de magnitudes extensivas. Entonces esto fundamenta la validez universal de la geometría, la validez de la aritmética como analítica, no como axioma, como vimos, y que están dentro de los límites de la experiencia, ¿no? Dentro de los límites de la experiencia. Entonces, Kant está explicando acá cómo es posible el conocimiento científico universal con un tipo de axioma de la intuición, ¿no? Que el axioma de la intuición correspondería a esta parte profunda de la realidad. Entonces, Kant está diciendo que esta parte profunda de la realidad ocurre, por ejemplo, en la geometría, en la física, ¿no? Como principios axiomáticos que se han manifestado ahí. Entonces, sin necesidad de esta experiencia previa, pero que son limitados a los fenómenos, a las cosas que experimentamos y que no son en sí mismas, ¿no? Bien, voy a... Bien, entonces el día de mañana vemos las anticipaciones de la percepción, que sería muy interesante también analizarlo hoy, pero no es un buen día. Aparte estamos haciendo el curso de filosofía aplicada. Por favor, entren a filosofiatierra.app. Estoy teniendo inconvenientes con los registros, la autorización, la unificación del backend y del frontend. Pero el curso va a estar gratuito, ¿no? Y hoy vamos a publicar la primera clase, así que todos están bienvenidos a participar de esta clase, de estos cursos de filosofía que vamos a dar en filosofiatierra.app, que igualmente lo vamos a subir a YouTube, pero de forma más ordenada va a estar en la plataforma. Entonces nos vemos el día de mañana. Conózcanse a sí mismos, por favor, pregúntense qué pienso ahora, qué siento ahora, cómo actúo ahora, y se van a dar cuenta que a veces impulsivamente, involuntariamente pensamos, sentimos, actuamos de forma que no somos nosotros mismos, somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y bendiciones a todos, y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.